en este día tan especial, ¿no? Donde estamos advirtiendo pues esta necesidad de visibilizar, ¿no? Estas maneras, estas estrategias, estas prácticas de contravenir, ¿no? La homofobia, la bifobia, la lesbofobia, la transfobia, pues como desde en este momento, desde la academia, pero más allá de la academia, desde la militancia, desde el sentido de comunidad y de reciprocidad, podemos reinventar este mundo donde todas, todos, más allá de nuestras identidades, más allá de nuestras correspondencias, podamos tener un lugar seguro. Eso creo que es lo importante. Y bueno, pues la tarde de hoy tenemos, ¿no? Estamos realmente de banderas largas, ¿no? Acompañándonos aquí con Denise Valverde. La verdad es que es un placer tenerte, Denise, porque pues sabemos realmente de tu trayectoria, ¿no? Sabemos que eres la pionera de las marchas de la diversidad, ¿no? Y con todo eso, de todo lo que has hecho y toda la forma en que visibilizas, ¿no? Los derechos de las personas, tanto que viven con VIH, pero también, por supuesto, de la comunidad trans y de toda en sí la comunidad de la disidencia, ¿no? Denise es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Respetrans, ¿no? Red de Personas Trans por la Dignidad, con representación en varios países, escritora, terapeuta, tarotista y defensora por los derechos de las personas y la población LGBT y plus y personas transgénero. Participó como alumna en el taller de narración oral y lectura de Universo de Letras en Casa Universitaria del Libro, en Caso UNAM, ¿no? Entonces, bueno, Denise, pues es un privilegio tenerte con nosotras, nosotres, y pues sí, queremos escucharte. Estamos ansiosas de escucharte. Adelante, Denise. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy honrada de compartir con varios compañeros. Bueno, mi querido Alain, hace mucho que lo sigo, aguerrido siempre, peleándose en las calles y por derechos justos, por supuesto. Les voy a platicar un poquito antes, para empezar, para entender un poco de lo que se está hablando el día de hoy. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y todas las fobias en contra de diversidades, orientaciones sexuales e identidades de género, que se conmemora el día 17 de mayo, fecha que se conmemora la eliminación de la homosexualidad. Este es un punto muy importante de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Es indispensable tener en cuenta que las personas homosexuales, bisexuales, transgénero, intersexuales y no binarias son víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinatos en todo el mundo, a menudo con total impunidad. La homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 países y se castiga con la pena de muerte, como en 11 de ellos. En algunos países la homosexualidad y la transexualidad aún son consideradas enfermedades. El Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y otras fobias por orientación e identidad es la expresión de respeto de una sociedad en la que se acepte las diversidades y se reconozca los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, creando un ambiente de respeto hacia las personas LGBTI+. Durante las últimas décadas, la justicia y la protección de las personas LGBTI han tenido un importante avance en todo el mundo. Por ejemplo, el año pasado, la Corte Suprema de la India declaró por unanimidad la legalidad de todo tipo de relaciones sexuales consentidas entre personas adultas, lo que de forma afectiva despenalizó las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Angola derogó la legislación antihomosexual y prohibió la discriminación basada en la orientación sexual. Es esencial crear espacios seguros donde podamos transitar sin miedo, sin tener que esconder mi orientación o mi identidad de género. Un mundo donde quepamos todos y todas. No pido más, solo igualdad, el derecho a defender todas nuestras vidas. También debemos de entender
que dentro de este marco yo voy a hablar un poquito acerca de las mujeres mayores, que hace ya mucho empezamos esta lucha por tener el derecho simplemente a existir. Tenemos que tomar en cuenta que de las letras del acrónimo LGBTI, nosotras no envejecemos igual. Por querer entrar y acomodarnos en una sociedad binaria, exponemos nuestros cuerpos a criminales y asesinos sin escrúpulos que llenan nuestros cuerpos de aceites y modelantes que acortan nuestras vidas a la mitad de una vida normal. Y esto es muy importante que se tome en cuenta, porque no es que una lo pida. ¿Qué sucede si desde pequeña nos están diciendo que el cuerpo que habitas no es el tuyo, que estás en un cuerpo equivocado? Y te lo están repitiendo todo el día, las 24 horas del día, de todos los días de tu vida. Y entonces lo que tú quieres es verte en el espejo como la sociedad te está marcando en ese momento, en una sociedad binaria, hombre-mujer. Ahora, actualmente, las sociedades, las juventudes, las niñez, qué bueno que tengan otro tipo de educación y qué bueno que estén amando sus cuerpos tal como son, porque al final de cuentas, eres tú con o sin hormonas, con o sin cirugías, porque al final de cuentas lo que importa es lo que tú, como te sientas tú. Entonces tenemos que ir aprendiendo a amar nuestros cuerpos. Es verdad, no envejecemos igual unos opulentos, porque hay muchos dentro del LGBTI que viven opulentos y consagrados. Y la T siempre luchando, siempre invisibilizada. Debemos aprovechar estos foros para que se sepa la verdad, para que el envejecimiento sea parejo, igual para todo mundo. Adultas mayores, trans, envejecer no es fácil a medida que nos acercamos a los años dorados. Las mujeres trans buscamos dignificar nuestra vejez, que simplemente somos olvidadas. La discriminación que de toda la vida ha pesado sobre nuestras espaldas se recrudece con la edad. Mujeres trans, ahora adultas mayores, que hemos vivido bajo un régimen o dictadura en nuestra juventud sin derecho a nada, privadas de cualquier derecho, desde escuela, trabajo, vivienda y salud. Hoy la mayoría de ellas viven en una precarización económica y de salud, donde muchas de ellas tienen que ejercer trabajo sexual a sus más de 60 años. Esto es una vergüenza, para poderse pagar un café o un cuarto donde dormir. La vida de cualquier mujer trans es difícil, y más las que vivimos en los años 70 y 80, donde la violencia es ejercida primero por la familia, después la sociedad, la escuela, y por otros lados salíamos a las calles y solo para transitar en las basquetas éramos detenidas por cualquier policía o patrullero y se nos acusaba de faltas a la moral. Y en nuestra ignorancia les creíamos, porque no entendíamos. Es más, en mi época no había derechos humanos, no existían como tal. Estos patrulleros, pues con toda esa impunidad, nos robaban, nos golpeaban, nos violaban, muchas veces de forma multitudinaria, no nada más de uno. Y no entendíamos que estábamos siendo violadas porque normalizábamos este tipo de violencia. Tuvimos que entenderlo después para poderlo decir, porque nos sentíamos culpables de poder expresar este tipo de violaciones, nos sentíamos culpables porque nos decían es que tú lo propiciaste, tú lo hiciste, cuando eso era una mentira muy grave. Muchas veces nos desaparecían en los canales del desagüe. Al vivir con este estigma era muy difícil conseguir un trabajo estable o que nos contrataran en cualquier lugar. Nos preguntan ahora, ¿por qué no tienes una pensión? Pues porque nunca tuvimos un trabajo estable, nos negaron el derecho a trabajar. ¿Cómo voy a tener un trabajo digno y tampoco me permitieron estudiar? Éramos corridas de las escuelas también, el que ahora se llama bullying, pero eran violencias que ejercían en contra de todas nosotras, o de repente ya en la secundaria los chavos y en lugar ya querían tener relaciones contigo y te agarraban a la fuerza. Muchas tuvimos que huir de la secundaria. Son historias que tienen que ser contadas, son historias que tienen que saberse, todo este tipo de discriminación y abuso. Muchas de nosotras tuvimos que hacer el trabajo sexual porque no había, no porque nos gustara,
sino porque era la última opción que nos quedaba. La ignorancia de las mujeres trans mayores por saber sus derechos era muy grande, que no saben que teníamos, porque no sabían que teníamos algún derecho a nada, ni a vivienda, a trabajo digno y sobre todo a la salud. A la fecha seguimos teniendo problemas con este tipo de discriminación dentro de los hospitales y dentro de las clínicas. Muchos elefantes blancos que no nos atienden como tendría que ser. En esta etapa de la vida es cuando más se necesitan mujeres mayores diabéticas o con problemas de presión que no saben que pueden ser atendidas en centros de salud porque cuando han ido a atenderse reciben maltrato por el propio personal. Yo lo viví también porque llegando ahí, a pesar de lo que veían, ellos me querían hablar como hombre. Entonces me tuve que parar y decirles, mira, yo soy una mujer trans, esto es lo que ocurre. Y entonces a partir de ahí, pues ellos entendían y cada que me recibían, pues me atendían con mi nombre, ¿no? No con el que yo, y hablándome en femenino. Pero tienes que ir explicando. En unos estudios realizados en 2011, con 6,450 adultas trans, cerca de una quinta parte informó que se les había negado rotundamente la atención, con porcentajes mayores si se trataba de mujeres trans, ya sea de color, afrodescendientes o indígenas. El 50% informó que ellas mismas habían tenido que instruir a sus proveedores del cuidado de salud sobre la atención para personas trans. Esto sin mencionar a todas las personas trans cuyas necesidades fueron ignoradas porque les negaron terapia hormonal o alguna otra necesidad médica. También hubo personas a quienes el personal de enfermería se negó a bañar, incluso a tocar. Más del 50% de personas trans encuestadas habían recibido un trato grosero o abusivo de sus proveedores de cuidado de salud. Se calcula que para 2030 el número de personas trans de 65 años o mayores casi se habrá duplicado. Lo que se sabe es que en comparación con la gente gay y lesbiana, tiene poca probabilidad de sobrevivir en etapa adulta. Esto quiere decir que la atención para personas trans mayores de que envejecen el apoyo ya no podrá existir. Lo anterior podría planear expectativas especialmente atemorizantes para las adultas mayores, debido a que hay estudios recientes que demuestran que son pocos los profesionales médicos competentes que podrán satisfacer las necesidades de la población trans que envejece. Aquí ocurre, por ejemplo, fuimos a Clínica Trans, nos citaron, no, perdón, fuimos a Brigada Callejera, que es una asociación civil, porque reunió a varios médicos para que se nos checaran las lesiones que tenemos por infiltración. Se presentaron compañeras ahí y bueno, lloramos de ver lo que hacen estos modelantes dentro del cuerpo. Una compañera era una llaga viviente en todo su cuerpo porque la piel ya no cierra, ya no cicatriza. Esta compañera a los 15 días murió, pero Brigada Callejera siempre dio una muy buena atención. De ahí, Brigada Callejera tiene un contacto que es con el Hospital de Nutrición de Tlalpan, y ahí han sido canalizadas varias compañeras que les han salvado la vida. Hay otras que no corren con esta suerte y acabamos de perder a 3 compañeras que les tuvieron que amputar el cuerpo y aún así perdieron la batalla en contra de estas infiltraciones. Aquí hay algo también que ocurre que, por ejemplo, en la clínica trans que tenemos, es una clínica que debería de tener un convenio con algún otro hospital mayor, porque ellos lo que hacen es canalizar a las personas a Brigada Callejera. A mí se me hace ridículo que esto esté ocurriendo, para que Brigada Callejera se haga el traslado a las personas que en mayor problema de infiltraciones. No hay un servicio adecuado dentro de las clínicas que deberían de tener o tener esa canalización para poder. Hay un grave problema que tampoco se dice sobre este problema. La buena noticia, aunque no para México, es que se han propugnado leyes que protegen a los adultos mayores. Debe conocer sus derechos porque de esta forma habrá la diferencia mientras seguimos resolviendo asuntos relacionados con la vivienda, el cuidado de la salud y la planeación de sus años dorados. La población de la tercera en México alcanza casi 13 millones de personas de 60 y más años, de acuerdo con la última proyección del Consejo Nacional de
población CONAPO. Según datos en el estudio publicado en 2015, el 30% de los adultos mayores en México caerá en la pobreza al jubilarse. Esto quiere decir que casi 4 millones de adultos mayores necesitarán ayuda para subsistir, según datos del DIF nacional. Solo el 15% de las instituciones de asistencia social para ancianos son gubernamentales, entre ellos el INAPAM, que solo cuenta con 6 albergues y 7 instancias diurnas a nivel nacional. Con estos datos en cuenta, se puede concluir que la ayuda al adulto mayor en México resulta totalmente ineficiente. Llegar a la tercera edad para muchas es una etapa complicada, sin embargo, se convierte en un desafío cuando eres una persona trans. En México aún nos encontramos en los inicios en el tema trans a niveles de inclusión, derecho a educación, cuidado y prevención médica. Pensar en el tema de albergues o asilos especializados en comunidades trans en México se ven muy lejanos a convertir en realidad. Las clínicas especializadas transgénero o sin costo beneficiadas por el gobierno son escasas porque la mayoría de los pacientes tendrán que acudir a profesionales privados, pero en caso de una emergencia o si el paciente a una edad avanzada se encuentra solo y el cuidado del Estado, su condición como persona trans se dificulta mucho, más si los especialistas no tienen la capacidad necesaria. Esto nos ayuda a plantearnos que la problemática en la vida de las personas trans no termina con la decisión del cambio de género, sino que inicia con ella y deja en evidencia que la gran mayoría de los países tiene mucho camino por recorrer para la total inclusión. Otros temas preocupantes es el hecho de que la mayoría de las personas trans, al ser rechazadas por la familia y amigos, la mayoría de las ocasiones termina viviendo en situaciones de calle, donde su único sustento de vida se basa en el servicio del trabajo sexual, actividades de que por sí solas suponen un riesgo para sus vidas, pero que al llegar a la edad avanzada se convierte en un asunto de vida o muerte. En México, solo el 1% de las adultas mayores pueden recibir el servicio de asilo y seguridad social por parte del Estado, por lo que se convierte en una prioridad la discusión del tema por parte de las asociaciones civiles y gubernamentales en enfatizar en la capacitación de profesionales de la salud para el cuidado de pacientes trans, el hablar de mujeres de la tercera edad, cuando muchas de ellas se vuelven invisibles al entrar a esta edad dorada, donde el gobierno que no sabe cómo atender a estas poblaciones de mujeres maduras trans, donde no hay cupo ni para el trabajo, ni para ayuda social, mujeres que se encuentran en el limbo. Ahí entramos nosotras, las mujeres trans, mayores, iniciadoras de revueltas sociales y sexuales, que salíamos de lo invisible a lo visible, con gritos, puñor, sudor y adrenalina, que sabía muerte, sangre que se derramó de hermanas trans que cayeron, grupos de mujeres trans resilientes con historias de vida que enchinan la piel y nos hacen llorar y caer de rodillas ante estas historias. Mujeres que fuimos parteaguas en el mundo, donde solo existía la palabra gay y nosotras esculpimos con nuestras vidas la letra T en este acrónimo LGBTI, letra olvidada a propósito o por desgano, letra que lucha por su autonomía y donde queremos trans adultas mayores, escribimos historias de libertad, de derechos, por equidad e igualdad, luchas en las que las mujeres mayores bajo ningún privilegio hemos visto pasar y ser actrices principales de nuestras reformas en favor de nuestras poblaciones. Aunque muchas veces las leyes nos garantizan alguna protección, muchas veces ley legislada no es ley ejercida. Y seguimos saliendo a gritar, uniendo nuestras voces antiguas a las nuevas generaciones para hacer más fuerte nuestra lucha de igualdad, equidad y resiliencia. Nos queremos vivas, nos queremos unidas y en mejores condiciones de vida. Envejecer es un lujo que pocas podemos obtener. Siempre mujeres, mujeres trans, Denise Valverde. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Denis. Realmente es un privilegio tenerte y ya hablaremos ahorita que estamos todos sobre estos puntos, ¿no? Que realmente son absolutamente necesarios que, ¿no? Que más allá de nuestra comunidad, que todas, todos lo sepamos, ¿no? Y que comprendamos el significado de esta lucha. Así es que de verdad, muchas, muchas gracias, Denis, por tu testimonio, ¿no? Estás siempre haciendo historia. Bueno, pues David, adelante, continuamos. Gracias, gracias Denise por compartirnos esta reflexión. Y bueno, pues creo que hacemos
Pues hablando de generaciones y de etapas etarias, también creo que desde aquí se pueden ir tejiendo pues justamente estos diálogos, ¿no? Recuperando siempre la memoria de quienes nos labraron el camino para que también podamos nosotros estar aquí presente y seguir pues en la lucha LGBT, ¿no? Y en la lucha por nuestros derechos, más allá de una cuestión a lo mejor eh, de marcha o de fiesta, ¿no? Sino que seguimos estando bajo estas normativas a lo largo de nuestros cursos de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora presento a Lua Canchola. Ella es mujer trans, estudió creación literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes en Yucatán, el CEBA. Es becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA el 2022-2023, ganadora del primer lugar en el 12º concurso Caminos de la Libertad para Jóvenes en la categoría de poesía en 2021, el Premio Estatal de Poesía Tiempos Escrituras 2020 en Yucatán, el 7º Premio Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro Aura en 2020 y el 16º Concurso Nacional de Expresión Literaria La Juventud y el Mar. Fue seleccionada para participar en la estancia literaria Material de los Sueños en las Islas Marías en 2021 y algunos de sus poemas han sido publicados en medios como el Círculo de Poesía, Punto de Partida, Nueva York Poetry Review y el periódico de poesía, entre otros. Y bueno, pues te cedo la palabra, querida Lua. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, igual, primero que nada, agradecerle también, bueno, agradecer la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Y, y también agradecer las palabras de Denise. Bueno, yo quisiera hablar un poco más sobre mi experiencia personal como mujer trans, pues en la vida cotidiana y también un poco en relación a la poesía, que es un poco a lo que me dedico. Y bueno, primero doy un poco contexto. Yo hace apenas un año que empecé mi transición. Bueno, de las primeras cosas que creí como importante hacer fue justo platicar con mi familia. Como un poco lo esperaba, pues las cosas no salieron tan bien. Y bueno, por toda esta situación, tuve que mudarme a la Ciudad de México. Justo antes vivía en Mérida. Aquí en la ciudad, bueno, los primeros meses fueron bastante complicados. Estaba muy deprimida, sí me costaba mucho trabajo, por ejemplo, levantarme de la cama y básicamente hacer cualquier cosa. Estuve buscando trabajo también bastante tiempo y no conseguía. Y bueno, básicamente como que las ideaciones suicidas eran también como muy recurrentes. De alguna forma como que considerar el suicidio era también como no sé, como que me daba cierto confort, como cierta tranquilidad o algo así. Y bueno, afortunadamente tuve el apoyo de una personita muy especial para mí, que yo creo que fue justo como lo que me impidió eh, como accionar, ¿no? Como tomar acciones para llevar a cabo como el suicidio en sí. Bueno, ya después pude conseguir un trabajo en un bazar en el centro. Y bueno, justo el año pasado, así como de forma muy afortunada,
pasó esto de la beca, ¿no? Del FONCA, que pues sí ha sido una gran ayuda. Por un tiempo pues sí mantuve tanto lo de la beca como mi trabajo, porque bueno, pues las rentas aquí en la Ciudad de México son bastante caras, ¿no? Y pues sí, no salían los gastos como que solamente con una cosa. Ya a finales de año, me contactó mi familia materna, que vive aquí en la Ciudad de México. Ellos, bueno, ellos no sabían nada sobre mí. Entonces, justo me invitaron para la cena del 31. Entonces, pues fui a cenar con ellos y ya pude hablar con ellos. Y para mi sorpresa, pues tomaron, o sea, tuvieron una reacción muy diferente, ¿no? A mi familia en Mérida. Mi bisabuela, que todavía vive, me sorprendió mucho porque, bueno, ella es igual una persona muy religiosa, pero justo creo que tomó como su lógica religiosa para decir, bueno, pues es que, o sea, si yo te amo y me estás como contando todo esto, pues no me cuesta nada, ¿no? Como ceder y desde el primer momento ella, por ejemplo, me habló con mi nombre, me habló con mis pronombres y bueno, eso fue como muy bonito. Luego también ya me ofrecieron vivir con ellos y eso fue como un peso, o sea, como quitar un peso muy grande de encima, como no tener que preocuparme por la renta y todo eso y también ya poder como dedicarme más de lleno, ¿no? A la beca que ahorita tengo. Entonces, bueno, creo que justo ahora como estar acompañada de mi familia materna, cosa que no creí como posible, o sea, desde el principio que hablé con mis papás, como que estaba muy mentalizada, ¿no? Como para, pues básicamente estar por mi propia cuenta, como no tener como este apoyo, y eso, ¿no? O sea, como pues saberme sin familia sanguínea, ¿no? Porque también otro tema es como la familia escogida, que muchas veces, pues son de grandísimo apoyo, ¿no? Para nuestros procesos. Entonces, bueno, creo que como mujer trans, habitar este mundo, o sea, es siempre como muy complicado, ¿no? A pesar de que ahora, pues justo gracias a compañeras como Denise, este, ya como muchos avances y muchos progresos, pero sigue siendo todavía complicado como habitarlo, ¿no? Y bueno, te das cuenta desde ¿no? las cosas más básicas como salir a la calle y notar las miradas, las diferentes miradas de las personas, ¿no? Desde miradas de asco, miradas no sé, de cuestionamiento, de enojo, de morbo. Entonces, pues también eso, por ejemplo, al inicio de mi transición fue como bastante difícil, ¿no? Porque aparte yo siempre he tenido mucha ansiedad social, entonces como salir y sentirme todo el tiempo observada era, sí era como demasiado para mí, ¿no? Mm, y bueno, o sea, como mujer trans en la calle, pues también pasas siempre como por muchas situaciones. No sé, desde acoso sexual,
yo, por ejemplo, sí, a mí varias veces en el metro justo me han acosado sexualmente. Por lo mismo, trato siempre de usar como los vagones para mujeres. Y bueno, también recuerdo una ocasión en la que justo una chica intentó sacarme del vagón para mujeres y también fue una experiencia como muy, muy fea, ¿no? Porque de hecho creo fue el primer día de trabajo, o sea, estaba yendo al trabajo y y bueno, salí del metro y me puse a llorar porque me sentí como muy expuesta, muy vulnerable. Y entonces, no sé, como el no poder, o sea, si estoy en los vagones mixtos, me acosan, si estoy en los vagones de mujeres, me ven feo o me intentan sacar. Entonces es como que, o sea, ¿cuál es nuestro espacio, ¿no? En dónde podemos estar. Y creo que también ese es otro asunto, ¿no? Que siempre las personas nos hacen sentir que no podemos habitar como pues los espacios públicos, que nuestra presencia está mal, que es extraña. Y no sé, pues sí es bastante como difícil de sobrellevar. Ya luego, pues aunque no es, aunque así no debería ser, pues te vas acostumbrando, ¿no? Como a todas estas violencias del día a día. Y bueno, justo como decía Denise, o sea, esta violencia primero se empieza en el núcleo familiar normalmente. Ahora hay ya también como, o sea, sí noto también como una mayor apertura, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, yo lo estoy viviendo ahorita con mi familia materna, que me han abierto los brazos desde el primer momento, que sí les ha costado un poco entender, pero han puesto de su parte, ¿no? Para hacerlo. Está, por ejemplo, la red de familias trans. En un par de ocasiones fui a algunos picnics que hicieron y, y pues es muy bonito ver como a infancias trans como siendo apoyadas por sus papás, por sus mamás. Entonces yo sí creo que de alguna forma vamos como avanzando como en el tema pues no sé, de la visibilidad, de la aceptación de nuestras realidades. Pero pues todavía hace falta como mucho trabajo y también justo ante estos avances, pues como que surgen grupos y personas que se resisten, ¿no? Como pues básicamente a nuestra existencia. Y pues sí es también como muy doloroso a veces, incluso en redes sociales, de repente ver cada publicación con reacciones de me divierte y con cada comentario como súper horrible, ¿no? Y con tanta desinformación también. Y por eso también creo que es muy importante como la visibilidad, ¿no? De, este, de, pues de las personas trans en cualquier tipo de espacio. Por ejemplo, en medios masivos, medios de consumo masivos, lo malo es que, o sea, sí ha habido más visibilidad, pero pues muchas veces son las mismas personas como cis, las mismas personas que están ajenas como a nuestra experiencia, quienes representan nuestra experiencia y a veces de forma como muy plana o muy, sí, desde la desinformación. Entonces creo que también es como muy importante que seamos las propias personas trans, las propias personas en general, ¿no? De la diversidad, quienes contemos nuestras propias historias y quienes hablemos sobre lo que vivimos.
Y bueno, yo, por ejemplo, bueno, escribo poesía. Evidentemente toda mi poesía tiene que ver con mi identidad de género como mujer trans. La mayoría de cosas que escribo también son como muy personales, porque justo creo que es importante hablar sobre eso, ¿no? Es importante visibilizar como eh, esa dimensión personal y hacerla pública, ¿no? Politizarla de alguna forma para que las personas ajenas a nuestra experiencia de vida puedan entender mejor lo que, lo que vivimos y nuestra realidad. Y bueno, también para que las personas, pues las demás personas trans, como que puedan reconocerse en eso, ¿no? Y, y bueno, pues creo que más o menos ya dije todo lo que quería decir. No sé cuánto tiempo llevo, pero igual y más adelante me gustaría compartirles algunos poemas que tengo por ahí. Y bueno, pues eso es un poco todo. Sí, solo como que cierro un poco como reforzando pues la importancia de hacernos visibles y de que cada vez nuestra presencia se normalice más en todos los espacios, ¿no? En espacios públicos, en espacios académicos, en espacios artísticos. Y bueno, pues eso. Pues muchísimas gracias, Lua. Gracias por compartirnos pues esta parte de tu cotidianidad como mujer trans y además mujer joven. Pues bueno, buscamos, pues, no sé, en algún momento para que tanto Lua como Denise nos compartan pues sus poesías, ¿no? Que finalmente también son la expresión artística, finalmente lo que nos permite también ver, pues son todas estas tramas de poder de los cuales estamos siendo sujetos, sujetas, ¿no? Y creo que esto que nos cuenta sobre la toma del espacio, ¿no? Sobre tu cuerpo, pues finalmente también son formas de seguir subvirtiendo el espacio heteronormado, ¿no? De hacernos visibles y sobre todo de cotidianizarnos porque formamos parte de la realidad, ¿no? Es ese poder que tiene nuestra corporeidad. Creo que también aquí hay que lograr o ver, reconocer como dos tipos de luchas, ¿no? O quizá en dos niveles, ¿no? Una más política, militante, pero otra que llevamos de forma cotidiana, ¿no? Y que también nos atraviesa. Nosotros ahorita, bueno, pues también tenemos, digamos, este espacio, pero hay otras luchas que están de forma no invisibilizadas, pero no tienen a lo mejor estos alcances mediáticos, ¿no? También por violencias estructurales como acceso a ciertos capitales, ¿no? Económicos, educativos, culturales, pero creo que precisamente también compartir esta parte de las cotidianidades nos hace dilucidar, nos hace ver todo lo que generamos con tan solo performar quienes somos, ¿no? Y también ser conscientes que quienes somos cisgénero experimentamos la violencia de forma distinta, como tanto Lua como Denise nos han compartido, ¿no? O sea, sí también hay otra, se intersecta otra forma de violencia, pero bueno, pues al final estamos en este camino todos, ¿no? Quienes todos los contrasexuales, quienes no estamos en esa heteronormatividad, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, pues, Fabiola. Muchísimas gracias, David. Y bueno, pues evidentemente un placer. Y justo en esto que habla de su historia, de su tránsito vital, Lua, ¿no? Y de lo que hablabas ahorita, David, pues finalmente también vemos en esas formas de habitarse, de habitarnos,
¿no? Esta politicidad, ¿no? Que luego ella nos expresaba y que tiene que ver y que nos va marcando, pues, esta historia de lucha dentro de de quienes estamos, ¿no? Constantemente que lo llevamos, ¿no? Hacia el plano de lo social, ¿no? Hacia el plano del activismo, pero también en esto vamos a ver ahorita que escuchemos, ¿no? Tanto el trabajo poético de Lua como de Denise, ¿no? Y sus poemas que Ardo, realmente ambas son muy buenas. ¿Cómo nos lleva y cómo decanta esto en esta necesidad de exigir derechos y de la politicidad, ¿no? De cada una de nosotros, ¿no? En mi caso, desde la bisexualidad, ¿no? En cada una de nuestras banderas, cómo vamos refrendando primero el primer acto, ¿no? En esta performatividad, hacernos visibles, ¿no? Que no se calle, ¿no? Nuestra voz, nuestros derechos. Y bueno, pues Alain Pinzón, pues quién más que, ¿no? Que constantemente está, ¿no? Llevando este grito de lucha, ¿no? De que se haga visible estos derechos, ¿no? De que no exista el desabasto, ¿no? De medicamentos, ¿no? En un activismo que, bueno, Alain llevas, ¿no? Marcando siempre como esta batuta, ¿no? No solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, ¿no? Y porque se haga como totalmente factible, como que todas, todes, todos, ¿no? Tengan esos derechos, que todos, ¿no? Vivan es una vida, ¿no? Hablábamos en la mañana en el salón de clases de pasar de esta vida nula, ¿no? De ese tránsito de despojo mortuorio a una vida digna para todas, para todos. Y eso es algo que tú has hecho, ¿no? Alain, ¿no? Desde el 2019, Alain creó VHB Libre, ¿no? Esta asociación que es fundamental, ¿no? Para quienes siempre están repensando estos derechos por el acceso, ¿no? Hablaba Denise a los cuidados médicos, ¿no? Porque no exista desabasto, porque todas, todos tengan esta oportunidad, ¿no? En su andar siempre cotidiano en las calles, en las redes, ¿no? Haciéndonos otra forma, ¿no? Hablaba al principio de repensar y repensarnos, pero también de habitar un lugar seguro, ¿no? Y creo que además con todo siempre una cosa que hay que reconocer absolutamente es esta forma de informarnos todo el tiempo, ¿no? Tanto desde la comunidad, tanto desde tu bandera, pero también más allá de la comunidad, ¿no? Entonces, pues, Alain, es un honor tenerte acá con nosotras, con nosotres, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por haber aceptado. Muchísimas gracias, querida Fabiola, David, Lua, Denise. Muchas gracias, David, también que está aquí conectada. Les agradezco mucho la invitación. La verdad es que sí, me emociona muchísimo siempre, pues, atender este tipo de espacios que son parte de la academia, pero también compartir, ¿no? Desde este tipo de espacios la vivencia. Yo preparé una presentación para irnos, justamente como más movidas, ya enfilándonos al final. Nosotros lo que hacemos es trabajo comunitario. Esta presentación me la hicieron dos de mis voluntarios porque andamos corriendo todo el día. Entonces, literal, es como, ¿quién me ayuda con una presentación? Y yo la verdad es que dejé como el margen muy amplio de acerca de la hechura de la presentación. Así que lo que primero pues es que obviamente atender, ¿no? ¿Cuáles son las poblaciones clave en materia de VIH? Pues nada más un pequeño recordatorio, las personas viviendo con VIH, las poblaciones clave que nosotras vemos son todas aquellas que también tienen enfermedades definitorias de SIDA, las personas que ejercen el trabajo sexual, la población en situación de calle, personas migrantes, infancias, por supuesto, adolescencias, y la población trans, que es también una de las poblaciones que de forma muy continua estamos tratando de, pues, ayudar en las necesidades que tienen. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es darle una importancia al trabajo comunitario todos los días. Creo que cuando nosotros
salimos, ¿no?, a las redes sociales a decir que no están soles, no están solas, pues de alguna manera eso se tiene que cumplir. Y si eso no se cumple de forma institucional en las instituciones de salud, ni por parte de las autoridades, alguien lo tiene que hacer. Y lo que nosotros hemos hecho es eso, tratar de estar siempre disponibles para las necesidades imperantes que son de salud. Pueden ser necesidades para continuar un tratamiento antirretroviral, pueden ser necesidades también para continuar con prevención o de otro tipo de padecimientos que van junto con pegado con enfermedades definitorias de SIDA, puede ser tuberculosis, puede ser cualquier tipo de hospitalización, lo cual también nos ha llevado a hacer otro tipo de activismo que no estábamos acostumbradas a ver y hacer, que es a literal mover a las autoridades para que tengan disponibles camas de hospital, camas para hospitalización, traslados, por supuesto, que tengan también de una u otra manera este tema bien marcado al respecto de que pues no se les está pidiendo un favor, ¿no? El hecho de que tengan una cama disponible, el hecho de que tengan un medicamento disponible, el hecho de que tengan que hacer una referencia, no se les está pidiendo un favor, se les está pidiendo que hagan sus funciones. Y cuando esas funciones, ¿no?, de una u otra manera salen del ámbito institucional y es de otro estado, es de otra institución, se les está pidiendo que obviamente violen su propio reglamento y su propia normativa, entonces es ahí cuando vemos quién es quién, ¿no?, de realmente de forma aliada en las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque siempre se va a tener que hacer. Es decir, la normativa que se tiene en materia de salud en este país es muy, muy, muy rígida. Siempre tiene que ser, mi normativa dice, no puedo, no me toca, y entonces nosotros estamos ahí para recordarles que es su trabajo y lo tienen que hacer. Y eso no siempre les gusta a las autoridades. Entonces creo que lo que nosotros hacemos en Vive Libre es ir más allá. Y el ejemplo creo que es ahora con el tema de prevención. Nosotros desde el 2019 atendemos personas viviendo con VIH, con desabasto, con desfase, con falta de servicios, con la migración de servicios que se ha convertido en realmente un verdadero dolor de cabeza en esta administración, porque la ley de salud fue se hizo ahí una serie de cambios a la ley de salud federal y entonces ahora administrativamente sí, en este momento voy a poner un ejemplo. Fabiola vive con VIH y tiene en este momento IMSS porque trabaja. Pero el día de mañana a Fabiola la despiden y entonces tiene 52 días. Si pudo, ¿no?, cotizar 8 semanas continuas en este último chamba, nada más tiene 52 días para permanecer en su unidad de salud. Tiene que empezar a hacer trámites para irse a un servicio del INSABI o del extinto INSABI, que es Capacits. Y entonces en Capacits tú llegas, Fabiola, y les dicen, ¿sabe qué? Pues ya no tengo seguro, aquí está en mi constancia de no derecho a biencia. Y en Capacits lo que te van a decir es, oiga, su constancia todavía dice conservación de derechos. Usted tiene que venir el día que ya no tenga conservación de derechos. Es decir, que se está violentando por parte de la normativa vigente tu derecho a la salud, Fabiola. Y eso está pasando todo el día, todos los días, con cientos de personas. Todos los días tenemos que mandar correos a la Dirección General del IMSS, al encargado del programa de VIH, a la encargada de dirección médica del IMSS, con copia al Cencida, que no sirve para nada, con copia a la directora del Cencida, que tampoco contesta, con copia a toda esta bola de gente que no hacen de todos una sola respuesta. Obviamente, eso, si se junta, pues nos va a llevar obviamente a la catarsis total de mandar correos, ya no de buenas tardes, por favor atiendan. No, no, no. Eso ya no es viable para nosotros. Ustedes atienden, se quejan porque constantemente se están quejando las autoridades de salud de que Vive Libre y nosotros estamos donando medicamento, ¿no? La directora del Cencida nos dijo medicamento no regulado a partir del acoso digital que se ha vivido también, porque también hay que decirlo, de esta administración salió también toda una bola de politiquería que trató de embarrar a todas las organizaciones que trabajamos el tema de VIH,
para que dejáramos de criticar al gobierno en turno, para que dejáramos de exigir, ¿no?, nuestros derechos y que diéramos gracias al subsecretario López-Gatell de que, bueno, pues no tenemos vacuna contra Mpox, o que el desabasto en el IMSS, Zoe Robledo no lo ha terminado de completar ni arreglar. Creo que la importancia del trabajo comunitario no nada más está en las pastillas. La importancia del trabajo comunitario acá es obligar a las autoridades a que hagan su trabajo, porque ese es su trabajo, para eso les pagan, ¿no? Y entonces creo que nos llevan a otra situación que es la inexistencia en la respuesta del sector salud. La inexistencia de la respuesta, cuando hablo de la inexistencia de la respuesta, tiene que ver con no nada más con todas estas autoridades que dicen no me toca, no sé, no puedo, mi normativa no me lo permite, sino también la importancia de decir, a ver, yo soy de esta administración, soy de este gobierno, salí de este partido, pero yo estoy viendo que las necesidades están al tope y tú estás cubriendo otro tipo de necesidades. Por más crítica que nos hagas, mi trabajo es tender lazos de comunicación con las personas que están trabajando con todas estas poblaciones que no están recibiendo los servicios de salud. Y entonces creo que existen, sí, puentes de comunicación con determinadas autoridades, ¿no? Sobre todo a nivel medio, a nivel estatal, ¿no? Porque definitivamente el federal se ha cerrado absolutamente, ¿no? Creo que es importante también decirles que lo que nosotros tratamos de hacer es también limpiar de trámites innecesarios y totalmente que te hacen perder el tiempo, el acceso a los servicios de salud. Y de una u otra manera, a veces se logra, a veces no. A veces tenemos que salir a protestar, ¿no? Muy violentamente. Otras veces se arregla con una llamada, con un correo, con una petición directa en la cara. Y en este momento creo que lo que nosotros hacemos es tratar de llevar servicios, puedan ser de personas viviendo con VIH, puedan ser para personas que acaban de ser diagnosticadas con sífilis, para personas que acaban de ser violadas, para personas que se les rompió el condón y necesitan PEP, para personas que son trabajadoras sexuales y tienen 17 años y entonces pues no tienen ni siquiera acceso a condones. Creo que todo eso lo que nosotros tratamos de hacer es llenar esos huecos en este tipo de poblaciones, ¿no? De las personas, yo lo que siempre les he dicho es ustedes contesten todos los mensajes a todas las personas por igual. Y es lo que yo hago en el WhatsApp, ¿no? A veces lo hago de forma muy rápida y se entiende que estoy pues corriendo, ¿no? Pero literal, no importa quién pida la ayuda de una u otra manera, si nosotros estamos en la capacidad operativa y, por supuesto, existente de medicamentos, se da, se tiene que dar. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Yo personalmente he adquirido una responsabilidad ante esto porque el otro día me decía alguien que yo admiro y quiero muchísimo que lo que nosotros hacemos, muchas personas, no nada más en Vive Libre, en el tema de VIH, es una respuesta moral, es una respuesta ética, porque lo vives, porque sabes lo que es recibir un diagnóstico, porque sabes lo que es estar solo en los servicios de salud, porque sabes cuando es buscar una prueba y no tenerla, cuando sabes cuando no tienes trabajo y no puedes pagar unos estudios. Cuando sabes que hay medicamento preventivo y no lo tienes. Y últimamente en estos meses me he preguntado si el PrEP o la PEP hubiera estado disponible hace 10 años, muchas de nosotras no estuviéramos viviendo con VIH. Muchas de nosotras no hubiéramos tenido que cruzar todo este andar ya con un diagnóstico en las instituciones de salud. Y por supuesto, muchas de nosotras no seríamos las hociconas que somos. El acceso a los servicios de salud es lo que también nosotros tratamos de hacer, ¿no? Es decir, todo este entramado administrativo que hay a partir de la modificación a la ley de salud en esta administración nos tiene literal, pues muy enloquecidas, porque parecería que es más importante un trámite. Parecería que es más importante que tengas la constancia de no derecho a audiencia o la constancia de sí derecho a audiencia. Y entonces es un pelear, dirían las dragas, un pelear todos los días con las instituciones de salud.
para que nos atiendan a personas sin derecho a biencia, para que atiendan a personas con derecho a biencia, para que los trámites de inicio de tratamiento en el IMSS no crucen los más de 40 días, ¿no? Tenemos usuarios en continuidad de tratamiento que de repente se atendían en la Clínica Condesa o en un Capacit y les dan seguro en su trabajo y entonces ahora tienen que hacer trámites en el IMSS que tardan, hemos tenido usuarios que tardan hasta 7 meses en darles una cita de continuidad de tratamiento. Es decir, tienen 7 meses que ya no toman medicamento. Y si todos los días las instituciones de salud, los organismos internacionales, la propia sociedad civil estamos repitiendo que la adherencia nos va a llevar a una mejor calidad de vida, que tomes tu medicamento porque eso te va a mantener indetectable, que vas a tener una calidad de vida como cualquier otra, que vas a vivir muchísimos años, ¿qué mensaje se manda cuando te dicen no hay medicamento? Cuando te dicen llámame la próxima semana, cuando tratas por todas las vías de sacar una cita en el IMSS de continuidad y tienes 7 meses sin tomar medicamento. Las autoridades no se han dado cuenta que lo que más se va a deteriorar no va a ser ni tu carga viral, ni va a subir, ni los CD4 que van a bajar, que efectivamente lo van a hacer. Lo que se va a deteriorar en ese tiempo y en ese espacio va a ser la salud mental. Y va a generar un estigma impresionante en la persona. ¿Por qué? Porque esto me pasó por irresponsable. ¿No es lo que todos los días nos dicen en redes sociales? ¿No es lo que se ha repetido a lo largo desde los 80s cuando inició la epidemia del SIDA? ¿Somos unos irresponsables y que por eso tenemos esto? Y ese mensaje se repite una y otra vez todos los días cuando no hay medicamento. Porque si yo me hubiera cuidado, no estuviera pasando esto. Como si la responsabilidad recayera del Estado de no tener medicamento en mi responsabilidad. Entonces es grave los efectos del no tener medicamento, los efectos y los mensajes implícitos que se dan desde el Estado, desde las instituciones de salud, pero no fuera 17 de mayo, no fuera 1 de diciembre, no fuera el último fin de semana de junio, porque entonces todas las autoridades de salud son aliadas, el IMSS pone una bandera de la diversidad enorme, el año pasado nos tapizaron de maderas para que no le rompiéramos los vidrios saliendo de la marcha y pusieron una bandera gigante en donde por supuesto que lo llenamos de mensajes de desabasto y de falta de hormonas, ¿no? Es decir, vivimos en un sinsentido administrativo, pero también vivimos en una hipocresía del Estado mismo. Hay políticas homofóbicas, absolutamente. Las políticas homofóbicas, las políticas transfóbicas las debe de saber perfectamente bien Denise, Lua. Ahí están las historias que han contado, ¿no? Lo que nos vinieron a decir el día de hoy. Las políticas homofóbicas de parte de la Secretaría de Salud Federal ha sido impresionante con el tema de viruela. Con el tema de viruela símica, ahora Mpox. Vamos a cumplir el 31 de mayo 1 año de epidemia de Mpox en México. Ya hasta le cambiaron el nombre de viruela símica a Mpox. Ya hubo una conversión, ya se vacunaron en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Chile, en Lima, en Perú, pues. Y en México seguimos en el entramado de la Secretaría de Salud y sus representantes, en donde tuvieron literal el cinismo y la jeta larga de escribir una serie en la revista más importante de ciencia, que es The Lancet, en donde Hugo López-Gatell, Santa Ceballos, Ricardo Alcalá, Aletze de la Torre, todas estas personas que trabajan en Secretaría de Salud y que una es directora del CENSIDA, a escribir una serie en donde literal concluyen que la mejor manera de contener el Mpox es la vacunación. Y en su país, en donde son servidores públicos, en donde tienen toda la injerencia, en donde pueden hacer un cambio, hay 26 muertes en este momento por la falta de vacuna. No nada más es el problema de la COVID, no nada más es el problema de un montón de cosas que
Espérenme tantito. Hay un montón de cosas que realmente no se movieron en el tema de la vacuna. Pero lo principal realmente que nunca se movió fue la voluntad de traer la vacuna. Acudimos a Secretaría de Relaciones Exteriores, Cámara de Diputados con la diputada Salma, Cámara de Senadores con la senadora Xóchitl, que nos sentó con la presidenta de la Comisión de Salud, con el diputado, con el senador de Zacatecas, con Ricardo Monreal, con un montón de gente ahí en el Senado. El mismo día que fue el canciller, ahí estábamos nosotras exigiendo el tema de vacuna. Y lo único que recibimos fue el acoso digital por parte de los simpatizantes LGBT de Morena. Eso fue lo que obtuvimos. Eso fue lo que obtuvimos al nosotros ir al Senado de la República a exigir nuestro derecho a la vacunación. Y a, por supuesto, decir que la política de salud para hombres que tenemos sexo con otros hombres, que somos la población mayormente afectada, es homofóbica. Y ha sido homofóbica durante toda la administración. No nada más en el tema de Mpox. Nos dejaron fuera de las vacunas contra el VPH. No estamos los hombres que tenemos sexo con otros hombres. Tenemos la menor disponibilidad de hepatitis B, de la vacuna de hepatitis B. No tenemos vacuna contra Mpox. El desabasto en el IMSS continúa. La migración de servicios, como ya les expliqué, es una basura. ¿Qué tenemos? No hay PREP a nivel nacional, que no nos vengan a cuentear. Ahí están los datos de transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia que ya pedimos. Que le den gracias las autoridades de salud a los troles de Twitter porque querían transparencia. Ya la pedimos, no se preocupen. Solamente 3 estados han contestado de forma positiva. Aguascalientes tiene 15 personas en PrEP en su estado. 15. Es como la realeza homosexual en PrEP. 15 personas en todo un estado. Ciudad de México, que rebasa las 5,000 personas, y Jalisco. Y es muy impresionante que a últimas fechas, en los últimos meses, el eje rector del VIH, que es el CENSIDA, dirigido por 2 mujeres heterosexuales, lo único que han estado haciendo es acosar administrativamente a las organizaciones que damos PrEP. Se fueron a meter a una organización en Jalisco a auditar. Han tratado por todos los medios de parar el trabajo comunitario en Ciudad de México. Pero no se dan cuenta que hay organizaciones que trabajamos con presupuesto cero todos los días, presupuesto cero y con servicios gratuitos. Todos los servicios de Vive Libre son totalmente gratuitos. No tienen absolutamente ningún costo, ninguna cuota de recuperación. Eso es una decisión que yo he tomado desde el día 1 que nació esto. Y hasta el día que yo me muera, va a ser así. ¿Cómo se financia? Los propios usuarios lo financian con las donaciones. Pero entonces habrá que preguntarnos si las personas que están en estos lugares de poder, ¿no? ¿Cuánto gana la directora del CENSIDA? Yo ya me metí, gana 104,000 pesos al mes. 16,000 pesos menos que el subsecretario de Salud. ¿Cuántos recursos federales ha recibido Vive Libre? 0. Y necesitamos recursos. Al día de hoy, en el sistema de intervenciones de prevención de la Ciudad de México, atendemos a casi 800 personas, Fabiola. 800. Y no nada más en Ciudad de México, en otros estados de la República. El día de ayer salí de las instalaciones del CENSIDA con mi documento de acceso a la información que están incumpliendo y que están violando, y me enteré de que hay
Imagínate, investigaciones de PREP en 2021 que costaron 17 millones de pesos. ¿De qué me están hablando? Hay estudios que han costado 16,800, 17,000 millones, 3,000 millones. Y las personas que estamos dando PREP y las organizaciones que estamos dando PREP con presupuesto cero, lo único que recibimos es el acoso de su partido político. Es ridículo lo que estamos viviendo en este país. Es estúpido. ¿Qué les pasa? Entonces, yo prácticamente lo que he hecho, y es una decisión que he tomado como director de Vive Libre, es dar la batalla por cualquier movimiento y por cualquier flanco. Si quieren que nos institucionalicemos, lo vamos a hacer. Y tienen ahorita encima 45 solicitudes de transparencia y más de 5 quejas en la Secretaría de la Función Pública. Y no van a ser las únicas. Porque aquí tenemos personas que trabajamos más de 12 horas al día sin un sueldo, atendiendo a más de 800 personas, con el acoso de su partido político encima. Y estas personas ganando más de 100,000 pesos al mes. No, eso es vivir del VIH. Eso sí es vivir del VIH. Eso sí es ser un vividor y vividora del VIH. Entonces, creo muy importante que no nos tenemos que quedar calladas. Creo que esa es la forma en la que podamos contestar de una u otra manera a todo lo que está pasando. Porque es bastante desalentador ver el panorama así. Es desalentador. Cada entrevista y cada reportera o reportero que me pregunta cosas y termina así como, güey, no pensé que estuviera tan mal esto. Es que hay que vivirlo diario todo esto para saber que realmente algo se está pudriendo y está apestando el ambiente. Y es la normalización de la ineptitud de las autoridades de salud. Esa normalización que nos lleva a la protesta en las calles, ¿no? ¿Dónde está la derogación del artículo 159? ¿Dónde está la legislación de las infancias trans en la Ciudad de México? Por ahí ya nos dijeron que la derogación va a avanzar y está avanzando. Yo espero que antes de que acabe el año, el artículo 159 esté derogado. Ojalá que podamos ver esta transmisión cuando haya sido derogado y podamos realmente decir que esta ciudad es de derechos, porque lo que ahorita hay en el Congreso, y como una diputada lo dijo, el Congreso parece letrina, y sí parece. Y no por las pintas que hicimos, sino por toda la mierda transfóbica y sidofóbica que existe allá adentro. Termino. Muchísimas gracias.